¿Se casó el profeta Mahoma con Aisha cuando ella tenía 9 años? En los últimos vídeos que subí recibí muchos comentarios y uno de los que más se repite es este. Y es que cuando hablamos de la vida personal del profeta Mahoma, este ha sido siempre uno de los temas más polémicos, sensibles y sin duda incómodos dentro del mundo islámico. Pero, ¿qué tan cierto es? Pues hoy lo vamos a descubrir. En este vídeo vamos a tocar uno de los temas más espinosos y lo haremos con el máximo respeto, de la forma más neutral posible y sobre todo basándonos en las fuentes más fiables, sin blanquear, sin decorar y sin maquillar la verdad. Pero para llegar a nuestra propia conclusión y descubrir la verdad, veremos las dos versiones con más peso, sus argumentos, quién ha contribuido en la aportación de este dato y sobre todo, qué credibilidad tiene el autor de dicha investigación. Quiero aclarar también que toda la información recopilada ha estado cuidadosamente verificada y tratada con la máxima rigurosidad y cuidado posible. Así que sin más dilación, vamos a ello. ¿Tenía Aisha realmente 9 años o era mucho mayor? Tras semanas de investigación, descubrimos algo clave. La versión más repetida sobre la edad de Aisha aparece en las dos colecciones de hadices más respetadas del Islam suní. Y por cierto, hadices significa relatos que recogen lo que dijo, hizo o aprobó el profeta Mahoma. Y las dos colecciones son Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Y por cierto, la palabra Sahih, que aparece al principio de las obras, en árabe significa verdad, por lo que en Occidente, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim significaría la verdad Bukhari y la verdad Muslim. Y antes de exponer estos hadices, veremos quién eran tanto uno como el otro y qué credibilidad tenían ambos eruditos. Uno era Imam al-Bukhari, cuyo nombre completo era Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Fue uno de los grandes eruditos del Islam, especializado en hadices, o sea, los dichos y hechos del profeta transmitidos por quienes convivieron con él. Nació en el 810 en Bukhara, el actual Uzbekistán, y desde niño sorprendió por su memoria. Podía recordar miles de relatos palabra por palabra. Pasó más de 40 años viajando por Arabia, Irak, Siria, Egipto y Persia, escuchando y verificando narraciones de más de 1000 maestros. De los más de 600.000 hadices que recopiló, aplicó un criterio durísimo y seleccionó solo unos 7.000 para su obra principal, Al-Jami al-Sahih, conocido como Sahih al-Bukhari, considerado el libro más auténtico del Islam después del Corán. Y su método era claro: un hecho solo sería aceptado si lo transmitían varias personas distintas. Por eso, cuando un relato estaba reforzado con varias cadenas, es decir, se transmitía durante generaciones y se repetía de la misma manera por diversas fuentes, o lo repetían varias veces las personas más allegadas al profeta, lo consideraba 100% fiable. El segundo gran recopilador fue Imam Muslim, cuyo nombre completo era Muslim ibn al-Hajjaj. Nació en el 821 en Nishapur, Irán, y murió en el 875. Viajó en la misma época que Bukhari y en algunos viajes incluso fue su discípulo, aunque luego elaboró su propia colección. Su obra, Sahih al-Muslim, reúne alrededor de 4.000 hadices auténticos, seleccionados de entre cientos de miles de narraciones. Su método también fue muy estricto. Analizaba la cadena de transmisión, la memoria y la honestidad de cada narrador. Por eso, junto al Sahih al-Bukhari, el Sahih Muslim son considerados los libros más fiables del Islam después del Corán, y ambos son conocidos como los Sahihain, o sea, los dos auténticos. Y ahora viene la pregunta que seguro que te estás haciendo. ¿Qué registraron realmente Bukhari y Muslim sobre la edad de Aisha? En ambas colecciones encontramos un relato muy similar, narrado por la propia Aisha, que decía: el profeta me desposó cuando tenía 6 años y el matrimonio se consumó cuando tenía 9. Este testimonio aparece repetido en distintas cadenas de transmisión y por eso, durante siglos, fue considerada la versión oficial en el Islam suní. Sin embargo, aquí aparece un giro inesperado. Y es que lo que muy pocos saben es que hay estudiosos, otras fuentes y cálculos que muestran otra versión que afirmaba que Aisha no tenía 9 años, sino casi el doble, y ahora entenderás el porqué. Pero para entender de dónde sale esta otra versión, tenemos que conocer a los eruditos que la transmitieron, quiénes eran realmente y por qué sus palabras tienen tanta credibilidad dentro de la tradición islámica. Uno de sus eruditos fue Ibn Kathir, cuyo nombre completo era Ismail ibn Umar ibn Kathir. Nació en el 1301, en Busra, Siria, y aunque quedó huérfano de padre siendo niño, desde pequeño destacó por su memoria y pasión por el conocimiento. Se formó en Damasco, con algunos de los sabios más influyentes de su tiempo, y con los años se convirtió en un referente. Es autor de obras monumentales como Al-Bidaya o Al-Nihaya, que significa el principio y el final, una crónica universal de la historia islámica y de un famoso tafsir del Corán, o sea, una muy buena interpretación del Corán. Lo que lo hizo tan importante fue su método. Aplicaba las reglas de la ciencia del hadith también a los relatos históricos, clasificándolos en auténticos, débiles o inventados. Así, no solo narraba la historia, sino que la filtraba con criterios muy críticos. Gracias a ese enfoque, Ibn Kathir mantiene hasta hoy una credibilidad altísima dentro de la tradición suní. El otro gran erudito fue Ibn Hajar al-Asqalani,
al-Asqalani. Nació en el 1372, en el Cairo, Egipto. Lo que lo hizo único fue su metodología. Evaluaba memoria, honestidad y la conexión entre los narradores con criterios extremadamente estrictos. Por eso son tan respetados. Su credibilidad, su rigor y su influencia en la tradición islámica son indiscutibles para la mayoría suní. Cuando Ibn Kathir y Ibn Hajar revisaron documentos históricos y cronologías familiares, llegaron a una conclusión muy distinta a la versión clásica, que Aisha no tenía 9 años, sino que su edad real estaba más cerca de los 17 o de los 19 años. Y sé lo que piensas. ¿Cómo llegaron a ese cálculo? Pues la pista está en la historiografía temprana islámica. Estos relatos provenían de familiares y descendientes de los compañeros del profeta Mahoma, provenientes de obras como la de Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kubra, donde se reunían listas de compañeros del profeta, sus edades y genealogías. Eran auténticas enciclopedias biográficas, donde se anotaban detalles de nacimiento, muerte y parentescos. Pero claro, no hablamos de registros civiles oficiales, básicamente porque en esa época no existían. Se trataba de relatos transmitidos por cadenas de narradores, y el método era el mismo que usaban Bukhari y Muslim con los hadices: examinar la cadena, la memoria y la honestidad de cada transmisor. Pero ahora, en vez de con hadices, aplicado a biografías. Así que cuando Ibn Kathir e Ibn Hajar leen estas genealogías, no inventan nada, simplemente calculan. Y su cálculo coloca a Aisha no con 9 años, sino con 17 o 19. Y la clave era su hermana mayor, Asma. Las crónicas dicen que Asma murió en el año 73 de la Hijra, con cerca de 90 años. Eso la sitúa naciendo alrededor del 595 después de Cristo, unos 27 años después de la emigración del profeta a Medina. Se cuenta también que Asma era unos 10 años mayor que Aisha, así que si Asma nació hacia el 595, Aisha habría nacido aproximadamente en el 605 después de Cristo. Pero, ¿y cuándo se consumó el matrimonio? Tras la Hijra, en el año 1 o 2, es decir, en el 622 y el 624 después de Cristo. Si hacemos la cuenta, 622 menos 605 dan 17 y 624 menos 605 dan 19. Por eso, según este cálculo, Aisha no tenía 9 años, sino entre 17 y 19 años. Es importante añadir que estas cifras son aproximadas. El 90 años de Asma puede ser un redondeo, igual que la diferencia de 10 años, y además hablamos de años lunares, que no coinciden exactamente con los solares. Por eso, más que un número exacto, lo que tenemos es un rango entre 17 y 19 años. Entonces, ¿qué edad tenía realmente Aisha? ¿9, como aparece en los hadices clásicos de Bukhari y Muslim? ¿O entre 17 y 19, como sugieren los cálculos basados en la edad de su hermana Asma? La verdad es que la historia no siempre nos da números exactos, sino versiones distintas, transmitidas en contextos diferentes. Lo que sí está claro es que este debate sigue vivo más de 14 siglos después. Al final, la pregunta no es solo cuántos años tenía, sino ¿debemos juzgar el pasado con los ojos del presente? ¿O tratar de entenderlo en el contexto en el que ocurrió? Déjamelo en comentarios. ¿Con qué versión te quedas tú? ¿Cuántos años crees que tenía realmente?